No se prolonga el tiempo, ¿no? O sea, ya pasó más de 42 semanas que es el embarazo prolongado o post-término, ¿no? Entonces, hasta 27 está término, hasta de 27 a 42 es a término, ¿no? Y más de 42 embarazo prolongado o post-término, ¿no? Dura más de 42, pero bueno, esta es la teoría que para el examen, ¿no? Porque en la práctica, ¿qué vamos a esperar 42? No sé si tenemos que esperar 42, ¿no? 40, de mucho ya estamos terminando. Más bien, embarazo postmaduro es otro término, no es sinónimo de prolongado, nada. Embarazo postmaduro es un síndrome fetal en el que el recién nacido muestra características propias que vamos a ver. Ahí vamos a ver un postmaduro, ¿no? Es distinto, no sé. Esta es la clasificación, ¿no? Esto fue el último examen. ¿No? Pretérmino es antes de 37, ¿no? A partir de 37 ya es a término. Y mira, el de término, temprano, término y término también, ¿no? Todo lo que es 37 y 38 semanas, término temprano, todo lo que es 39 y 40, a término, solo 41 no bajo, ¿no? De 41 0 a 41 6, término también. Y 42 más, post término, ¿no? Ya está. Hay que hacer esa nueva clasificación, ¿no? Entonces, un embarazo prolongado, ¿por qué se prolonga? Ya no se ve, ¿no? Pero antes sería P41, 42, 43, pero ¿no? O sea, se prolonga más de la fecha probable de parto, ¿no? Entonces que la fecha probable de parto es 40, ¿no? 40 semanas. O sea, si ya su fecha probable de parto, tal fecha. Eso significa 40 semanas, ¿sí? Ya saben, ¿no? 40 semanas. Entonces prolonga más de la fecha probable de parto, o sea, más de 40. Pero el error está en la fecha de última regla. O sea, muchas pacientes no saben, ¿no? Su fecha de última regla, o hay duda, no se acuerdan, hubo un retraso en la ovulación, o incluso la paciente así sabiendo no, sí doctor, mi fecha de última regla es tal día, tal fecha, pero aún así existen imprecisiones, ¿no? Entonces, con la fecha de última regla tú calculas y te sale que 41, ¿no? 41 semanas. Pero siempre piden una ecografía del primer trimestre para verificar, ¿no? Siempre. Esas mayores de 40, toda estación a término, ¿no? Antes de 28, y sobre todo 40, 41. Si por fecha última regla te sale 40, 41 semanas, 39, siempre piden una ecografía del primer trimestre para comprobar, pues, ¿no? Entonces, la ecografía del primer trimestre, ¿hasta cuándo es el primer trimestre? 14, ¿no? Sobre todo la ecografía de 11, 14 semanas, ¿no? Que es la genética, esa ecografía es la más valiosa. Pero cualquier ecografía del primer trimestre, ¿no? Donde ya hay embrión con latidos, es válido, ¿no? Entonces, la ecografía del primer trimestre es el método más preciso para confirmar la edad gestacional, ¿no? Si hay duda con la fecha última regla, piden una ecografía y con eso extrapolas y calculas la verdadera edad gestacional. Muchas veces nos ha pasado eso, ¿no? Por fecha última regla, nos sale 41, pero cuando le pido la ecografía del primer trimestre, ¿no? Me dan una ecografía de las 11, 10 semanas, con eso calculo, extrapolo y me sale 39. Entonces, fecha última regla 41 y ecografía del primer trimestre 39. Entonces, mejor le hago caso a la ecografía del primer trimestre, ¿no? 39 semanas que tiene. Entonces, la ecografía del primer trimestre es la clave, ¿no? Porque con la ecografía del primer trimestre mides la longitud cráneo-vaquilla o corona rabarilla, ¿no? Este es el embrioncito, el saco gestacional dentro del útero, y este es el embrión, y mides la cabecita de la cola, cráneo-vaquilla, ¿no? Esa es la longitud cráneo-vaquilla o corona rabarilla, ¿no? En este caso el embrión mide 7 milímetros y me bota ¿cuánto? Para 6 semanas, 4 días. Entonces, me trae esta ecografía, ¿no? Que se hizo tal fecha y botó 6 semanas, 4 días. Con eso extrapolo y calculo la edad gestacional, ¿no? Como ya han hecho en prácticas, pero no seguro. Igual acá, el embrión ya 19 milímetros, o sea, casi 2 centímetros. Y bota 8 semanas, ¿no? 3 días. Con eso extrapolo. Ese es más exacto, ¿no? Igual acá 12 semanas ya se dice feto más bien, ¿no? A partir de 9 y es feto. Ahí está, ¿no? Como lo ha medido la longitud cráneo-vaquilla, ¿no? 59 milímetros, o sea, casi 6 centímetros. Siempre acuérdate, ¿no? Si, de la cabeza hasta la cola, ¿no? Ya medí
6 centímetros, el doble 12 semanas, ¿no? Tiene 12 semanas, mide 6 centímetros la longitud del año, ¿no? Entonces con esa ecografía me sirve, pues, ¿no? Para calcular. Igual acá, lo mismo, ¿no? Pero siempre tiene una ecografía de primer trimestre y con eso calculas la edad gestacional y corroboras, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo yo una gestante, no? A término, le pregunto su fecha última regla, ¿no? Siempre y cuando sea confiable, ya que con eso calculo, ¿no? Pero si es que la fecha última regla no es confiable, hay duda, las adolescentes gestantes mucho dudan, no saben su regla, ¿no? Entonces, ¿a qué recurro? Ya dijimos, ¿no? A una ecografía del primer trimestre. A una ecografía del primer trimestre. La ecografía del primer trimestre, o sea, hasta las 14 semanas, es más exacta, ¿no? Hasta las 14 semanas, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta 14 semanas, la diferencia es mínima, de 5 a 7 días, ¿no? O sea, la fecha última regla y la longitud craniolaquiria de la ecografía del primer trimestre, a lo mucho varían 5 hasta 7 días, pero es más exacto, ¿no? Igual. En cambio, una ecografía ya del segundo trimestre, una ecografía de las 14, 16, 22 semanas, ¿no? Ya la diferencia es mucho mayor, ¿no? Hasta 10 días. La ecografía del primer trimestre, pero no sirve, ¿no? Ya no nos sirve para calcular la edad gestacional, hay mucha diferencia. Entonces, hasta antes de las 14 semanas, la ecografía del primer trimestre, ¿no? Donde me calcula CRL, tiene una exactitud de 5 a 7 días. La del segundo trimestre 14 a... A veces hay pacientes gestantes que nunca se han hecho ecografía, ¿no? Y vienen ya a término, ¿no? Y no hay siempre tener una ecografía de las 25 semanas que se hizo primera vez, ¿no? Con esa ecografía de las 25 semanas, extrapolar y calcular la edad gestacional ya no sirve mucho, ¿no? Mucho va a variar, ¿no? Y hasta 14, 21 días. 10% de incidencia de los embarazos prolongados. Actualmente ya no se ve que mucho prolongado, ¿no? Máximo 40 ya. 40 semanas ya lo hospitalizas y terminas el embarazo, ¿no? ¿Qué vamos a esperar 41, 42? Porque aumenta pues, la mortalidad y mortalidad. La etiología desconocida, no se sabe. Pero claro, el error está, la causa más común es un error en determinar el tiempo real de gestación, ¿no? La verdadera edad gestacional. Hay factores hormonales, mecánicos, fetales que han sido relacionados con su origen, ¿no? ¿Qué factores predisponen a que los embarazos se prolonguen? ¿No? El índice de masa corporal, obesas, nulíparas, edad materna avanzada. Si la madre tuvo embarazo prolongado, la hija también va a tener embarazo prolongado, ¿no? Como que hay ciertos genes, ¿no? Maternos que influyen. Bajo nivel socioeconómico, la insuficiencia adrenocortical fetal. Eso fue un examen, ¿no? La insuficiencia adrenocortical del feto. O sea, estos de acá, ¿no? Anencefalia, hipoplasia suprarrenal, ¿no? Anencefal córtico. O sea, el fetito, ¿por qué se prolonga el embarazo? Eso fue un examen, ¿no? Fetos con anencefalia, o el feto con hipoplasia suprarrenal. Se prolonga el embarazo. ¿Tú has visto fetos con anencefalia? No tienen más encefálica, ¿no? No tiene cráneo, ¿no? Entonces, y no desencadena el trabajo de parto. Nada, ¿no? Ya tiene 38, 39, 40, 41, y nada, no desencadena el trabajo de parto. Tú sabes, así como sabes el ciclo menstrual, el eje hipotálamo, hipófisis, ovárico, también hay el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, ¿sí o no? Esa es la clave para desencadenar el parto. Cuando ya la gestante llega a 37, 38 semanas, se activa el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. O sea, libera la ACTH, ¿no? Y esa ACTH libera, pues, estimula la glándula suprarrenal a que libere el cortisol. Y el cortisol indirectamente empieza, ¿no? a liberar full estrógenos. Y eso, progestágenos y prostaglandinas, y desencadena, pues, las contracciones. Pero ¿qué pasa acá con este feto con anencefalia? No tiene cerebro, no tiene hipotálamo, entonces no produce ACTH, no se activa pues el eje hipotálamo, no produce, ¿no? Cortisol, nada. Por lo tanto, los estrógenos están bajos.
nunca desencadena trabajo de parto y se prolonga y se prolonga. Algo así, ¿se entiendes? Bueno. La tasa de muerte fetal, muerte neonatal y movilidad infantil aumenta, pues, si el producto nace después de la fecha probable de parto, o sea, después de las 40 semanas, ¿no? Bueno, actualmente ya no hay que ver mucho el vaso prolongado, porque actualmente 40 semanas se hospitaliza y de la mayoría hay que inducir el parto, se acabó. Si tiene condiciones para parto vaginal, empiezas a inducir el parto, ¿no? Causas de morbilidad, ¿no? Los embarazos prolongados, ¿qué causan? En la madre, preeclampsia, cesáreas, más tasas de cesáreas, distocias, ¿no? Porque se prolonga el embarazo y el feto sigue creciendo. Feto macrosómico, distocias, pero no sale, se desgarra, cesáreas, distocia de hombros. Causas perinatales, muerte fetal, síndrome de posmadurez, síndrome de aspiración meconial, convulsiones, encefalopatía hipóxico isquémica. O sea, cuanto más se prolonga el embarazo, todos esos riesgos hay, ¿no? Tanto para la madre como para el feto. La fisiopatología del embarazo prolongado, sobre todo estos tres primeros, ¿no? Estos tres: síndrome de posmadurez, disfunción placentaria y el oligoamnios que me va a llevar a sufrimiento fetal, ¿no? El primero es antiguamente que se veía, ahora ya no se ve que no. Recién nacidos de 42, 43 semanas, mira, ¿no? Cómo nacía. No era un recién nacido cabello abundante, piel arrugada, descamada, falta de lanugo, vernis gaseoso disminuido, cuerpo largo y delgado que sugiere emaciación, madurez avanzada, los ojos abiertos, parece avejentado y preocupado, palmas y plantas de los pies con arrugas prominentes, uñas largas, líquido amniótico escaso, teñido de meconio. O sea, escaso líquido, ¿no? Recuerda que el líquido amniótico a partir de las 38 empieza a disminuir, ¿no? Mira, 42, 43, llega escaso líquido, oligoamnios. Ya no se ve actualmente eso, ¿no? Dicen que los embarazos prolongados, ¿por qué se prolonga el embarazo? Porque hay un envejecimiento de la placenta, ¿no? O sea, hay una insuficiencia placentaria. Aunque histológicamente analizando la placenta no se encontró degeneración placentaria, pero dicen que no, que se prolonga porque la placenta como que ya aporta menos, ¿no?, nutrientes, menos riego sanguíneo al feto. Pero a pesar de eso, se ha visto que el feto posmaduro sigue aumentando su peso, sigue creciendo. Por eso hay macrosómico en los embarazos prolongados, ¿no? Es grande el feto, ¿no? Como que sigue creciendo, entonces pues, la placenta le sigue dando nutrientes, ¿no? Bueno, pero así se la tiene, ¿no? Estos fetos posmaduros prolongados disminuye el líquido escaso, oligoamnios, y ese líquido escaso comprime el cordón umbilical, ¿sí? Y a partir de las 38 ya te dije, disminuye el líquido amniótico normal, por lo tanto va de 40, 41, pero que escaso líquido, oligoamnios, y a menos de 5, ¿no? Y como hay escaso líquido, el feto está apretado entre las paredes, el cordón umbilical también se comprime. Esa comprensión u oclusión del cordón umbilical se traduce en estas anomalías, ¿no? En los trazados, en los monitoreos, ¿no? Desaceleraciones prolongadas, desaceleraciones variables, ¿no? Frecuencia cardíaca fetal basal irregular. Es todo lo que causa, ¿no?, en estos fetos prolongados, escaso líquido, comprime el cordón, y eso se manifiesta en los trazados de esa manera, ¿no? Al final, escaso líquido, el feto empieza a sufrir, empieza a eliminar meconio, se aspira el meconio, síndrome de aspiración meconial, y finalmente el sufrimiento fetal agudo y estamos volando a sala, ¿no? Todo lo que causa en un embarazo prolongado, ¿no? 41, 42. Complicaciones, ya fue. Los embarazos prolongados tienen estas dos complicaciones, ¿no? Oligoamnios, que ya dijimos, se va a producir, el flujo sanguíneo disminuye en el riñón del feto. Y eso va a hacer que disminuya pues, la producción de orina, ¿no? Tú sabes que la orina es la principal fuente de líquido amniótico. Entonces, como ya no produce orina el feto, entonces disminuye el líquido amniótico, a eso se llama síndrome de Valentine-Runge. Una vez lo he visto en un examen. Finalmente, escaso líquido, oligoamnios, ¿no?
La otra complicación es que el feto sigue creciendo, ¿no? A pesar que el ritmo de aumento del peso fetal alcanza su punto máximo a las 27 semanas, y luego de eso empieza a decrecer, el feto se detiene. Sin embargo, en el embarazo prolongado, bueno, yo diría que conocer la fecha última regla segura y confiable, ¿no? Pero si no, recurre una ecografía del primer trimestre, ¿no? La longitud cráneo aquí, el cráneo nalgas me va a dar pues la edad, con eso extrapolo y calculo, ¿no? Mucho mejor es eso. Bueno, entonces, toda paciente con embarazo prolongado hay que hospitalizar, ¿no? Tiene 40 semanas o más, se hospitaliza. ¿No? Se hospitaliza, hace la prueba de bienestar fetal, o sea, le hace un monitoreo, todo lo que indiques, ¿no? Hay un monitoreo, ya has visto en los ojos, ¿no? Y evalúas para terminar el embarazo, ¿no? Hay que terminar. Esas son las pruebas de bienestar fetal, más hacemos en el hospital el test no estresante, ¿no? Acá más se hace el test estresante. Claro, el test no estresante es el gráfico, ese papel simple, ¿no? De cómo están los latidos, ¿no? En cambio, el test estresante es con oxitocina, ¿no? Es una prueba de bienestar fetal. Más hacemos el test estresante, ¿no? Ya es la gestación prolongada, la has evaluado, sí, tiene condiciones para parto vaginal, perfecto, todo bien, feto también adecuado, 3600, listo. Entonces se procede a terminar el embarazo vía vaginal, tiene condiciones para parto vaginal. Entonces, primero hazle un test estresante. Típico, eso lo pedimos en la dama de, ¿no? Si el test estresante sale normal, perfecto, continúa con inducción del parto. Induces parto, empieza a inyectar el cuello, contracciones, feliz, nace el bebé, ¿no? Primero test estresante. También podemos hacer el perfil biofísico fetal de Bailey, ¿no? Mucho mejor. Le dice con mayor exactitud la salud fetal, ¿no? Doppler también, ¿no? De los vasos, la densidad media, umbilical. Pero la gran mayoría es parto vaginal, ¿no? Si tiene condiciones, induces el parto, ¿no? Si tiene condiciones para parto vaginal, ¿no? Porque si no, se sale. Entonces se hospitaliza, se pide todos los exámenes de laboratorio, que ya sabes, ¿no? De rutina, le hacen las pruebas de bienestar fetal, la gran mayoría es el monitoreo fetal. Pero el test estresante es el que vamos a aplicar, allá vamos a ver. Y terminas además, ¿no? Si tiene condiciones para parto vía vaginal, perfecto, procedes a inducir el parto, pero previa prueba de test estresante, ¿no? Ahí vamos a ver. Si no tiene condiciones, se sale, ¿no? Entonces, si tiene condiciones vía vaginal, le induces el parto, ¿no? Mira, para inducir el parto, ¿qué significa inducción de trabajo de parto? Significa pues la gestante de 41 semanas, 40 semanas, está tranquila, pues, ¿no? Pero ya tenemos que terminar el embarazo, ¿no? Ya se está preocupando. Entonces, inducir es ponerle el frasquito, ¿no? El cloruro de 1 litro, una ampolla de oxitocina, y empezar con goteo lento y poco a poco vas aumentando el goteo, ¿no? 4, 8, 12, 16, vas aumentando las cosas, ¿no? Y conforme va aumentando, ya va pasando media hora, 1 hora, 2 horas, y empieza a presentar contracciones. O sea, ya has provocado contracciones, ¿no? Eso es inducir el trabajo de parto. Y esas contracciones hacen que el cuello dilate y termine en el parto, ¿no? Pero para que la inducción del trabajo de parto con oxitocina sea exitosa y termine en parto espontáneo vaginal, primero tienes que evaluar y ver cómo está el cuello uterino, si es un cuello uterino favorable o desfavorable, o sea, maduro o inmaduro. Entonces, hago un tacto vaginal, ¿no? Estás evaluando a la paciente, le hago un tacto vaginal y en el tacto normal palpo el cuello uterino y veo cómo está el cuello, ¿no? Y voy a ver la dilatación, el rodamiento, la altura de presentación o estación, la consistencia del cuello, si es un cuello firme, intermedio, o es un cuello blandito. Firme es un cuello duro, grueso, y es blandito, ¿no? El cuello reblandecido. Y la posición del cuello, ¿no? Es un cuello posterior hacia atrás, o ya está centralizando, ¿no? Posición media, o ya es un cuello anterior, ¿no? Entonces, todo eso veo en el tacto, ¿no? Dilatación, rodamiento. Entonces, eso es ver. Y se asigna un puntaje, ¿no? Puntaje 0, 1, 2 y 3, ¿no? Para cada uno de esos. Esa es la puntuación del bicho. Conforme aumenta la puntuación del bicho, a mayor puntuación del bicho, mucho mejor es la tasa de inducción, va a aumentar más el éxito. Por ejemplo, dilatación 0. Dado tacto, dilatación 0, ¿no? Entonces puntaje 0. Si la dilatación está 1 a 2 centímetros, puntaje 1. Dilatación de 3 a 4 centímetros, puntaje 2. Y dilatación 5 más, puntaje 3. Y así, ¿no? En cada uno de esos. Eso ahí en el examen, ¿no? Entonces, sumas los puntajes de todo y te van a dar, ¿no? Si la puntuación del bicho es mayor o igual a 7, es un cuello maduro, o sea, favorable, por lo tanto, tiene condiciones para inducir, ¿no? Empieza la inducción porque va a ser exitosa. Pero si el bicho me sale menor de 7,
significa que es un cuello inmaduro, grueso, duro, desfavorable, ¿no? Si yo le pongo oxitocina, ¿no? Empiezo la inducción, va a fallar, ¿no? Voy a fracasar. Entonces, el bicho de S menor de 7 es un cuello inmaduro o desfavorable. Entonces va a fallar la inducción. Entonces, antes de inducir, ¿qué hacemos en este caso? Primero, maduración cervical, madura del cuello. ¿Con qué maduramos? Con misoprostol, ¿no? 25 microgramos, o sea, un octavo de tableta. Tú sabes que la tableta viene de 200, ¿no? El misoprostol, ¿no? 200, lo partes la mitad, 100, 100. Uno de 100 lo partes la mitad, 50, 50. Ese de 50 mililitros lo partes la mitad, 25, 25. Ese octavito chiquitito, 25, le colocas vía vaginal en el cuello o fondo de saco y listo. Eso va a hacer que se rompan los enlaces de colágeno en el cuello uterino y lo reblandece el cuello, ahí inclusive ya le empieza a dilatar y a arrancar contracciones. Mejor todavía. Entonces, eso es primero madura del cuello. Una vez que el cuello ya esté maduro, recién ya tendría un bicho favorable y recién ya tenía condiciones para inducir, ¿no? Para proceder a colocar oxitocina, ¿no? Entonces, esa es la dosis de inducción de trapo de parto, ¿no? Misoprostol, 25 microgramos cada 4 horas por vía vaginal. O también 25 microgramos, o sea, un octavo cada 2 horas vía oral, ¿no? Más usamos este, ¿no? Como has visto, vía vaginal. Entonces, mira, esta es la que tienes que leer, la FIGO 2023, ¿eh? No vas a leer la 2017, eso ya pasó. Esta tienes que leer porque de acá te va a venir el examen. ¿Cómo es el uso del misoprostol en las distintas etapas? ¿Cuánto de misoprostol doy para un aborto incompleto, para un aborto retenido, a estas semanas? ¿No? Ahí dice la dosis de misoprostol en las diferentes situaciones. ¿Cuánto es la dosis de misoprostol para un óbito fetal, ¿no? Mayor de 28 semanas? El uso de misoprostol para la hemorragia postparto, que bastante vemos, ¿no? La hemorragia postparto, que es la que produce muertes maternas, ¿no? Todo ese cuadro, por favor, veanlo, está en internet. Entonces, si las pruebas de bienestar fetal, ¿no?, indican un buen estado fetal, procedes a valorar el puntaje bicho, ¿no?, para decidir inducción de parto, ¿no? Si es favorable, inducción de parto de frente, pero si es desfavorable y maduro, pues primero valoración cervical y luego recién inducción, ¿no? Entonces, le induces, y si nada, no arranca contracciones, pero nada, no hay dilatación, se suspende, ¿no? Al día siguiente puedes hacer una segunda inducción. Con esta segunda inducción, al día siguiente, si 2 inducciones fallidas, ya recién va a cesar. Bueno, en otro caso, si las pruebas de bienestar fetal indican que hay compromiso fetal, ¿no? Le has hecho el monitoreo, pucha, ya hay caídas, desaceleraciones, tipo 2, tipo variabilidad nula, pucha, o sea, cualquier alteración, o el perfil biofísico fetal de Bailey es menor o igual de 6, esto es mal, ¿no? Sufrimiento fetal, ¿no? O el test estresante sale positivo, pucha, un test estresante positivo significa que hay desaceleraciones, caídas, ¿2? Ahí no, se suspende, programa la para cesar. Un test no estresante no reactivo, ¿no? El test no estresante es este papelito que has visto en el hospital, ¿no? Y ves que está no reactivo, o sea, no hay aceleraciones, todo está casi plano. No va a soportar la inducción con oxitocina, programa la para cesar. O le has hecho ecografía Doppler de la tercera edad media, de la arteria umbilical, y están alterados, o hay 2 inducciones fallidas, todos esos se salen, ¿no? Así se dice. Bueno, yo te dije, entonces evalúas y hay que terminar el embarazo, ¿no? Si tiene condiciones para inducir el parto, se procede a inducir el parto. Si no, primero misoprostol madurar, ¿no? Ya está. Pero antes de inducir, ¿qué hacemos? Hazle un test estresante, o sea, una prueba de bienestar fetal, ¿no? Quiero ver si ese feto, ¿no?, de este embarazo prolongado me va a soportar el estrés de las contracciones o no. Entonces yo al hacer el test estresante, ¿qué es test estresante? ¿Has visto? Es igualito, el cloruro de 1 litro, le pones un pollo de oxitocina y empieza a golpear poco a poco, ¿no? Hasta que logre contracciones de dinámica regular, ¿no? 3 en 10, ¿no? Pasa 1, 2, 3 horas y empieza dinámica regular. Ya tiene buenas contracciones ya. Cada 3 meses, ya, gráfica le monitoreo, realiza la TT, ¿no? Y le hace el trazado, el gráfico, y lees ese papel. Y ahí vas a calificar, ¿no? Ese es el test estresante. Entonces voy a ver si ese feto me va a soportar el estrés de las contracciones uterinas, ¿no? Para eso hacemos el test estresante. Es una prueba de evaluación del bienestar fetal. Sí, directamente me estoy midiendo la unidad feto placentaria.
la oxigenación durante las contracciones uterinas. El objetivo es valorar la reserva placental y detectar hipoxia y prevenir de esa manera la asfixia neonatal, ¿no? Entonces, si el test estresante, ¿no?, que le ha graficado, claro, hay contracciones, 3 en 10, y los latidos están normales, buena variabilidad, no hay desaceleraciones, no hay lidos, no hay nada, entonces es un test estresante negativo o normal. Por lo tanto, continúa con inducción de flujo de cabo. Pero si yo veo que hay desaceleración de picos, después de la contracción hay esas caídas, no, ese es un test estresante positivo. Suspende la oxitocina, programa la fase cero. Ese bebé, por gusto, no va a soportar el trabajo de parto más adelante. Hay otros hablan de prevención ¿no? Veo que ya tiene 40 semanas, ahí ya te va a dar chance unos días más. Entonces hay un tacto y despégale las membranas, ¿no? Despégale las membranas, Hamilton, ¿no? Para tratar de estimular las contracciones, ¿no? Ese es el despegamiento, va llegando hasta las glandinas y estimular las contracciones para que le venga todo el parto, ¿no? Bueno, en algunos casos podemos hacer eso. Bueno, conclusión entonces, toda gestación mayor de 40 semanas, no hay fidelidad, nada más. Tanto parece. No hay fidelidad, se acabó. ¿A qué te haces caso? No hay fidelidad. Mayor de 40 semanas, no hay fidelidad. Donde estés ahí, en Cerús, en Bajos, no hay fidelidad al hospital, se acabó. Porque tienes que tener condiciones, ¿tá? Tú dices ya, a las 40 semanas, le voy a poner oxitocina, pero si en el transcurso empiezan desaceleraciones, pasa algo, empiezan a ver los latidos, y en tu posta, ¿dónde vas a poner? ¿Acaso tienes algo? No tienes algo. En cambio, en el hospital, ¿no? Claro, podemos inducir todo bien chévere, como te he explicado, pero algo puede pasarte, ¿no? Entonces ahí en el hospital, al toque, volamos a sala, ¿no? Por eso déjela, ¿no? Podemos hacer eso. Por todo eso que dicen, ¿no? En el hospital todo podemos hacer inducción, ¿no? En la posta puedes hacer una inducción, pero está bien seguro, bien evaluada, bien seguro, ¿no? Porque si durante la inducción caen los latidos, o empieza a hacer hiperdinamia, muchas distorsiones que pueden ocurrir, ¿no? Todo lo que estás estudiando que obstetricia. Por eso mejor y pregunta número 1. Señale lo incorrecto con respecto al embarazo prolongado. ¿Cuál es falso? La TP. Ese es falso, porque es sinónimo de posmadurez. No, dijimos que no. Pero todos los demás son verdaderos, ¿no? La sociedad cardiocefalia, sí, no es un factor de riesgo. Embarazo, no es población mundial, pues no. ¿Cuál de las siguientes alternativas nos permite diagnosticar embarazo prolongado con mayor exactitud? Sobre todo la de 11, 14 semanas, ¿no? Que es donde se hace la genética y ahí la CRL es más exacta, ¿no? En el embarazo prolongado es necesario valorar el bienestar fetal para establecer su manejo, ¿no? Siempre una vez bienestar fetal. ¿Cuál es la conducta a seguir? Primero un test estresante. Muchos han marcado que es no estresante, ¿no? Muchos han marcado esto, no sé por qué, no sé qué les pasa. Discuten, ¿no? Dice, no, ya vino un embarazo prolongado, 40, 41 semanas, ya lo hospitalicimos, ya no deben estar fetal. Todos marcan que es lo estresante porque han visto que en el hospital hacen el grafiquito normal presionado, ¿no? Después de las coditas, y este el papelito a graficar el test estresante, ¿no? Que han visto. Sí, también es una prueba de bienestar fetal, ¿no? Claro, puede estar normal, pero en sí, mucho mejor es el test estresante porque yo voy a poner el cloruro y cuando hablo de contracciones regulares, ahí voy a graficar el papel. Y voy a ver pues si ese feto va a soportar el estrés de las contracciones o no. O sea, va a ver si la unidad, si hay insuficiencia placentaria. Primigesta 39 años, 41 semanas de edad gestacional por ecografía del primer trimestre. Ya, estamos seguros entonces. Acude a la emergencia por su edad gestacional, ¿no? 41. ¿Qué pasa, doctor? Ya tengo 41, me ha dicho que hasta las 40, ya pasó una semana y nada, no me viene el parto. ¿Qué pasa, doctor? Ya, así, ¿no? Acude a emergencia, pues llega dolor, ya no hay contracciones, no hay nada. Movimientos fetales presentes. Ya has hecho un test no estresante, ¿no? Es normal que hacen todo el hospital, porque ni siquiera sabes calificar, pero bueno. Un test no estresante, el que se muestra reactivo, ¿no? ¿Cuándo un test no estresante reactivo, ¿saben? Algunos les he hecho de ya, el que muestra reactivo, o sea, está normal, ¿no? Reactivo es en un trazado de ese papel que ven, ¿no? En un trazado de 20 minutos debe haber por lo menos 2 o más aceleraciones.
Por lo tanto, es un test no estresante reactivo. En un plazo de 20 minutos hay 2 o más aceleraciones. Pero si hay una sola aceleración o no hay nada, cero, es un test no estresante no reactivo, ¿no? Bueno, acá está bien, está normal. El test está normal, monitoreo, la ecografía, el ILA también está normal, el ILA, ¿no? Está normal el ILA, a pesar que hemos dicho por ejemplo disminuye, ¿no? Bueno. Tú decides iniciar maduración cervical, perfecto, ¿no? Ya lo has hecho dicho, ya, maduración con misoprostol. ¿Cuál es la dosis de misoprostol? 19,2 horas. Esa no va a usar, esa ya, bótalo. Esta pregunta vino en el año 2017, cuando todavía estaba vigente 2017. Esta pregunta fue, mira, por eso dice resultado médico 2017. Entonces todavía estaba vigente la de FIGO 2017 del uso de recomendación del misoprostol. Entonces, en ese entonces era cada 6 horas, pero ahora ya cambió, ahora es cada 4 horas, ¿sí o no? ¿No? 25 microgramos cada 4, ya cambió, ¿te das cuenta? Entonces, por eso ya cambió la respuesta. Ese sería, ¿no? Bueno, pues ahí está, si se preguntan, la última, FIGO 2023. ¿Cuál es la respuesta? Embarazo normal, 42 semanas, más un día. El registro cardiotocográfico es no reactivo, o sea, el monitoreo es no reactivo. O sea, no hay aceleraciones, hay 1 o 0. Entonces, no reactivo, pues, significa que el bebé está mal prácticamente, ¿no? Entonces, tienes que terminar en 42 semanas. ¿No? De acá 2 días. 2 días viene óbito. Ha pasado eso, nos ha pasado en el hospital. 40 semanas, no me viene el parto, le dan la chance un día, 2 días, y de pronto ahorita. Ese es un drama, porque imagínate, en el hospital sí nos ha pasado, ¿no? Estamos hospitalizados 40 semanas, mañana le vamos a indicar inducción. Y en la noche ahorita, ya no llegó mañana. No llegó. Muchas veces es un drama, ¿no? Si el familiar te empieza a queja, denuncia, un choco. Eso ha pasado en el hospital, pasa. Por eso, embrazos prolongados. 40 semanas, manda, ¿no? Seas hábil, no ese tipo de condiciones, si no, de Julita. Bueno, acá. 41 semanas, le haces un tacto vaginal, el cervix es blando, anterior, dilatación 0, movimiento 50, ¿cuál es el bicho? Ya, pues mira, cervix blando, ¿dónde está cervix blando? Acá está, ¿no? Consistencia blanca, ¿haces un tacto? Consistencia blanca está acá, ¿no? Cervix blando. O sea, puntaje 2, ¿sí o no? Luego dice cervix blanco, cervix anterior, hasta acá. Cervix anterior, puntaje también 2, ¿sí o no? Dilatación 0. Acá está, dilatación 0 está cerrado, pero 0. Entonces, puntaje 0. Ya, voy sumando los puntajes. ¿Ah? Rodamiento 50%. Ya está, rodamiento de 50% es puntaje 1. Y por último, altura 0. O sea, la altura de presentación o estación 0. Entonces ahí, ¿qué puntaje corresponde? Puntaje 2. A ver, suma todos los puntajes, te va a salir 7, ¿sí o no? Sale 7. ¿Sabes sumar? No sabes. Es bravo la gente, ¿verdad? Igual, ¿cuál es el bicho acá? ¿Cuánto cree? Ah, bien, el año pasado venía una pregunta de bicho en el examen de nada. O sea, esta nube, es famosa. Ya tienes que creerte que eres médico, que no sé, que todavía sigues bebidito, no sé. Entonces ahí está la tablita, todo eso que dice, ¿no? ¿Estamos o no? Sí, ¿no? Chanquita, las estaciones de, mira, acá dice altura de presentación fuera de la pelvis. La altura de presentación es la estación, ¿no? No, acá no hay, ¿dónde dice fuera de la pelvis? No hay, doctor, me he engañado. No es que te he engañado, sino que fuera de la pelvis es hacia arriba. O sea, menos 4, acá es menos 3, menos 4, menos 5, eso es arriba, fuera de la pelvis. No es que fuera de la pelvis están haciendo, no es para abajo de la vagina, no. Acá más 1, más 2, esto, más 2 ya está saliendo la cabeza ya en el patio, ¿sí? Menos 4 está alto, la altura está alto, arriba está la cabeza flotando. Arriba es fuera de la pelvis, arriba, por eso acá en este gráfico, esta P, ¿no? Fuera de la pelvis es acá, arriba. Menos 4, menos 5, tú haces un tacto, arriba está la presentación de la cabeza. Está flotando, está tranquila, ¿no? Menos 4, ese es fuera de la pelvis, ¿no?
y luego ya acá ya empieza ya a entrar al estrecho superior, menos 3, menos 2, menos 1, y 0 ya la cabeza ya está a nivel de las espinas ciáticas, ya está bien encajado, más 1, más 2, ya más 3 ya están haciendo bien, ¿no? Esa es la teoría de presentación, ¿no? Entonces fuera de la pelvis es hacia arriba, por favor, ¿no? Entonces, en esa pregunta, ¿no? Fuera de la pelvis es hacia arriba, o sea, menos 4, menos 5, o sea, por acá, pero, o sea, puntaje 0, ¿no? ¿Entiendes, no? Algunos han caído en esa pregunta, ¿no? Bueno, vamos a volver a poner, porque la siguiente no lo voy a poner acá. ¿Cuál es la conducta en unas 42 semanas sin complicaciones maternas y fetales? Y un bicho de 3, inmaduro, ¿no? Si el pollo está inmaduro, primero que madurarlo con misoprostol, ¿no? Madúralo primero con misoprostol, ¿no? Bueno, eso es el caso, ¿no? Bueno, acá aprovecho esto para decirte, claro, tú tienes que ver cómo está el ambiente fetal, ¿no? Si el ambiente fetal está malo, es un sufrimiento fetal agudo, está con colonitis, un DPP, o sea, desprendimiento de placenta, un eclampsia, un gel, placenta vieja, oligoamio severo, macrosómico, todo, etcétera, etcétera, se sale. Pero si el ambiente fetal es bueno, entonces voy a ver primero cómo está el cuello, ¿no? El cuello, si es un cuello maduro, dicho mayor igual de 7, procede a inducir el parto, ¿no? Termina en parto vaginal exitoso, todos felices. Entonces, si algo pasa en el transcurso, puede pasar, pero no. Ya, de frente vuela cesárea, ¿no? Pero si el cuello está inmaduro, ¿no? Bicho desfavorable, inmaduro, bicho menor igual de 6, entonces, ¿qué hemos dicho? Primero madura con misoprostol, ¿no? 25 microgramos cada 4 horas, ¿no? Y con eso ya el cuello se vuelve maduro, más favorable, recién empiezas a inducir con oxitocina y inducción del trabajo de parto, ¿no? Y todo termina en éxito, parto vaginal, todos felices. Si algo pude en el transcurso, cesárea, ¿no? No te olvides ese esquema por si acaso. Algunas preguntitas. 9. ¿Cuál es la conducta? 41 semanas, mira, prolongado, ¿no? Control prenatal, ¿no? Aún no inicia trabajo de parto, pues nada, no me vienen mis dolores. Presión, pulso, todo está bien, ¿no? La situación, presentación y posición está es lo que te hace falta izquierda, ¿no? Está bien, latidos, al tacto, mira, ¿no? Tú estás cerrado, no hay cambios cervicales. La presión 0, normalmente un poquito ya que quiere ablandar. La altura de presentación menos 2, tú ya te muestras ya cuándo es menos 2, ¿sabes? El tacto practica. Ecografía 3700, ya está, peso adecuado, no es macrosómico. Y oliguamnios, dice, oliguamnios, ahí está. El test no es estresante, normal, ¿no? El monitoreo está normal. Los latidos normales, buena variabilidad, todo bien, ¿no? ¿Cuál es la conducta entonces? ¿Se sabe de emergencia? ¿Que hay algo que está alterado que me diga buena sala, emergencia? ¿Se sabe algo? Pero bueno, no creo así, el monitoreo está normal. Todo está normal, latidos normal. Vigilar el efecto cada 72 horas. De acá, señora, de acá 3 días te voy a ver, nada, 41 ya tienes que terminar. Tú la sueltas, pucha, regresa con móvil, todo va a ser. Reinfiere, ¿no? Cesárea, esperemos una semana más y te operamos, no, ¿qué te pasa? Tienes que inducir presión, ¿no? ¿O no? Tienes que inducir, pues, ¿no? Tienes que inducir el parto. Inducir el parto. Hay que terminar. Aparentemente tiene condiciones para parto vaginal, ¿no? Según el test. 10, 41 semanas, por techo primavera confiable. Viene en el techo igualito, ¿no? Porque se ha prolongado. El perfil biofísico ecográfico de Mining, 8 sobre 10. ¿Sabes qué significa eso, no? Tú ya has estudiado el perfil biofísico de Mining, ¿no? Ya has estudiado. La vieja escuela. A expensas de líquido amniótico. El líquido amniótico está en la 4. Con NST, o sea, test no estresante reactivo, ¿no? Normal el monitoreo simple que has hecho. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues hay que terminar. Este es el perfil biofísico de Mining, ¿no? Está en el Williams. Tiene 5 parámetros, el monitoreo fetal. Y en una ecografía ves estos 4. En la ecografía ves estos 4, ¿no? Cuando veas una ecografía, el petito, ahí vas a ver cómo están las respiraciones, los movimientos, el tono fetal y el volumen de líquido amniótico. Y el quinto parámetro es en un monitoreo, una prueba sin esfuerzo. Si hay un monitoreo, si hay 2 o más aceleraciones en 20 minutos, es lo que te decía, está bien, ¿no? Puntaje 2. Y si hay 0 o una aceleración, puntaje 0. Y así, ¿no? Cada uno
como son 5 parámetros, 2 por 5 por 2, 10. El puntaje máximo perfecto sería 10 sobre 10. O sea, un feto en buen bienestar fetal, buen estado, buena salud fetal, ¿no? Sería lo máximo, ¿no? 10 sobre 10, ¿no? Sería lo perfecto, ¿no? Está bien el bienestar fetal. Entonces, eso se traduce en esto, ¿no? 10 sobre 10 es un feto normal, no hay asfixia, no hay nada, normal, que siga su control, su campo, ¿no? Pero si te sale 8 sobre 10, o sea, acá hay 2 puntos que ya le has quitado. Pero acá te dice que el volumen de fluido amniótico, o sea, el volumen de líquido amniótico está normal. Si esos 2 puntos que le has quitado no ha sido de líquido amniótico, no, ha sido de movimientos, todo, no sé qué. Pero 2 puntos le has quitado, ¿no? 8 sobre 10. Pero el líquido está normal. Entonces, conclusión, es un feto normal que siga su control, ¿no? Pero si te sale 8 sobre 10, pero esos 2 puntos le has quitado porque el líquido está disminuido, pues el líquido amniótico es importante, ¿no? Entonces ahí sí hay sospecha de asfixia, ¿no? Conclusión, termina el embarazo. Si tiene mayor o igual que 26 semanas, termina el embarazo. Y así, ¿no? Y en un perfil versículo 6 sobre 10, que posible asfixia. 4 sobre 10, ya, este huele a sala. Está asfixiándose. Termina inmediatamente el embarazo. 0, 2, pucha, y se veía hasta ya moribundo. Huele a sala. Entonces, esa era la clave, ¿no? 8 sobre 10, pero con IVA disminuido IVA 4, decía, ¿no? Entonces hay sospecha de dicha beta, si tiene mayor igual de 6 semanas, termina el embarazo. O sea, inducen en este caso, ¿no? Inducción del trabajo. Esa sería la clave. ¿Cuál es el factor de riesgo para macrosomía? Esta pregunta cada rato repite, ¿no? Factores de riesgo para macrosomía fetal. El principal factor de riesgo es la obesidad. Ese es el principal factor. En ese orden, ¿no? En primer lugar, obesidad. Segundo, diabetes. Tercero, embarazo prolongado. Esos son los factores de riesgo para. Todo está en el Williams, ¿no? Página esta, capítulo 47, está esa tabla 47, está en el Williams. Ahora te apuntar, ¿no? Es lo que nos baja Pepita. Factor de riesgo para macrosomía. En primer lugar, la obesidad. Segundo, la diabetes. Como no hay obesidad, diabetes, embarazo prolongado. Eso pasa. Eso me preocupa. Muchas palabras diabetes gestacional, hay mucha macrosomía, la diabetes se dispone, a mí muchas obesas. Cuando trabajé mollendo, no sé qué pasa en mollendo, hay mucha calor que también, ¿no? Comen esta. Eran obesas y los fetos macrosómicos, ¿no? Es la denigla, está. Aquí cada 4.000, 4.500, 4.300, tenía que entrar cada rato que la cesárea. Un macrosómico, a veces venían con contracciones, pero no, a toque se sale. Así estoy con contracción de 3, 4, no hace macrosómico. Después que me hace esto sale la cabeza y no sale los ojos. A subir a llorar. Tienes un par de minutos, porque al toque se vuelve morado, el cordón se comprime y ovipa en unos 5 minutos. No se sale, ¿no? Macrosómicos. ¿A qué te vas a acordar de eso? Prefiere, ¿no? Ya, el embarazo múltiple. No hay nada que hablar de porque ¿para qué embarazo múltiple? Refiere, no, se acabó. ¿Para qué más? Cualquiera sea de la edad, señora, doctor, he hecho una ecografía, 10 semanitas, mucho que 2 embriones, 2 bebitos. Felicitaciones, te refiere a todo. Refiere, no. Cualquier embarazo múltiple, gestación doble, triple, es factor de riesgo. Refiere inmediatamente. ¿Qué vas a controlar un embarazo? Embarazo formado por 2 o más embriones o fetos dentro o fuera de la cavidad uterina, ¿no? Las concepciones espontánea o inducida. Se clasifica en monocigotos, dicigotos. El monocigoto se ha derivado de un solo óvulo fecundado por un solo espermatozoide y formó un solo cigoto. Monocigoto, ¿no? Se clasifica a su vez el BB, mono-bi, mono-mono y siamés, ¿no? El bi, mono-bi y mono-mono. Bicodial biamniótico, monocodial biamniótico y monocodial monoamniótico. Biamniótico significa 2 bolsas amnióticas. O sea, cada bebé está en su bolsa amniótica, ¿no? Hay 2 bolsas amnióticas. Bicodial, 2 codiales placentas, ¿no? 2 placentas. Monocodial, una placenta y 2 bolsas amnióticas, ¿no?
monocorial, monoamniótico, los monocorial, una sola placenta para ambos bebés, y monoamniótico, una sola bolsa. Los bebés, los dos están en una sola bolsa amniótica, ¿no? Y ya a veces ya. Los disigóticos más bien es donde dos óvulos han sido fecundados por dos espermatozoides, por lo tanto por dos cigotos. Bueno, más nos interesa esto las preguntas de examen, ¿no? Y los que más le dan complicaciones son los monocoriales. Ahí está la clasificación, ¿no?, de los monocigotos, ¿no? Se forma un óvulo fecundado por un espermatozoide y forma un solo cigoto, monocigoto. Si ese monocigoto se divide, luego ese monocigoto se divide dentro de los 4 primeros días se divide en dos, entonces le va a dar el bicorial biamniótico, ¿no? Dos placentas y cada uno en su bolsa. Si la división ocurre en los 4 primeros días. Si la división de ese cigoto se divide, ocurre entre los 4 y 8 días, entonces se va a dividir y mira, me va a dar estos dos, ¿no? Entonces me va a dar dos monocorial, mono es una sola placenta, ¿no? Y biamniótico, dos bolsas, ¿no? Cada vez el mono bi, ¿no? Y si la división ocurre entre 8 y 12 días, ¿no? Se divide en dos, entonces ¿qué me va a dar? El mono. Monocorial, una sola placenta, y monoamniótico, una sola bolsa. Los dos bebés están dentro de una sola bolsa. Y si la división ocurre, del cigoto ocurre pasado los 13 días, ¿qué me da? Los siameses, que también son mono. Pasado los 13 días, los siameses, ¿no? Muy interesante. Entonces el riesgo por embarazo, el antecedente de un embarazo múltiple anterior, si la mamá tuvo múltiple, la hija también es probable que tenga, la edad materna avanzada, las razas. Lo último, los tratamientos de reproducción asistida, que bastante es, ¿no? Fertilización in vitro, ¿no? Le transfirió un solo blastocista, pero de pronto se dividió. Así hemos visto, ¿no? Le han transferido un blastocista y se dividió en 2 o 3 y hay doble. Superfecundación es la fecundación de dos óvulos en el mismo ciclo menstrual, pero no en el mismo coito, ni necesariamente por espermatozoides del mismo varón. Ya han sido dos pequeños, hoy día y acá 3 días el otro, y al final dos. Así son, así son. Pero ya está bien. Superfecundación. Eso es real, ¿no? Yo he visto. Estaba medio aquí, ¿no? Ya te voy a contar. Así son. Superfecundación. ¿Se hace papá? Lo sabemos. Bueno, superfecundación, eso no se ve, eso se ve más en los animales, como superfecundación, sí, sobre todo en los tratamientos de reproducción asistida se ve. Bueno, el diagnóstico, claro, tú tienes mayote, ¿no? Más grande, ¿no? De embarazo doble, triple, ¿no? Palpas 2 cabezas fetales de embarazo doble. Por ecografía, auscultas 2 latidos, de embarazo doble, de embarazo. Pero hazle de ecografía genética entre 11 y 14 semanas, ahí es donde tú vas a determinar el número de sacos gestacionales, el número de fetos, te va a dar la verdadera edad gestacional y la corionicidad, eso es importante. En el primer trimestre es donde se determina, por ecografía del primer trimestre es donde determinas la corionicidad, por un examen. Esto es la corionicidad. ¿Cuándo es dicorial o monocorial? Este es bicorial, como una Y, signo de lambda o delta, ¿no? Como una Y. Ahí está, acá, ¿no? Esto, ¿no? Acá, y se abre, este lugarito es este, y acá a la placenta como una Y, ¿no? Acá. Signo lambda o delta. Entonces, bicorial, o sea, 2 placentas. Pero si ves el signo de la T, mira, es acá mira como T, ¿no? T, ¿no? ¿Te das cuenta? Es una membranita delgadita, ¿no? Ahí está, y acá como una T, ¿no? Acá la T. Es esto, y arriba la T. Esto, y delgadita la T. En cambio, es como una Y, ¿no? Como un delta, se abre. Y va a ser la membrana delgadita, ¿no? Entonces, signo de lambda o delta, y había signo de la T. Si es signo de la T, es monocorial, una sola placenta. Signo de lambda, delta o delta, es bicorial, 2 placentas. Eso se ve en la ecografía del primer trimestre, ¿no? Entonces, hay 2 placentas y también hay 2 bolsas, ¿no? Cada bebé en su bolsa amniótica, ¿no? O sea, sería pues un bicorial biamniótico. Igualito acá, ¿no? Esta membrana lo está dividiendo en 2 bolsas amnióticas, ¿no? Acá está una bolsa y la otra bolsa. Entonces sería un monocorial biamniótico, ¿sí o no? Bueno, cada feto en su bolsa amniótica. Ahí está, ¿no? ¿Ves? Bicorial biamniótico. Bicorial, signo de delta, ¿no? De lambda, ¿no? ¿Ves? En cambio acá
una membranita sino de la T. ¿Te das cuenta? Pues sino lambda es bicoriano, sino de la T monocoriano. Pero hay dos bolsas, igual también hay dos bolsas. Este está en su bolsa y este también está en su bolsa. Pues, monocoriano biamniótico, ¿no? Y este bicoriano biamniótico. Esto no ustedes saben, ¿no? Este sería bicoriano biamniótico, ¿no? Dos placentas bicoriano y biamniótico porque hay dos bolsas amnióticas de cada feto, ¿no? Algo así. El embarazo múltiple trae complicaciones, abortos espontáneos, feto evanescente. Pregunta examen, ¿qué es un feto evanescente? En algunos casos, un feto se pierde de manera espontánea. Uno de los dos fetos se pierde de manera espontánea. El lenguaje del primer trimestre demuestra que un gemelo muere y desaparece antes del segundo trimestre. Entonces, uno de ellos muere y desaparece evanescente. ¿Qué más? Malformaciones congénitas, sobre todo cardiopatías. Bajo peso al nacer. Preeclampsia, bastante, los más múltiples hacen preeclampsia, bastante vamos a respetar, preeclampsia, trastorno hipertensivo, ¿no? Prematuros, doble, triple, cuádruple, una vez tuvimos quíntuple, 30, 32 semanas tuvimos que operar, pero parto prematuros. Bueno, desarrollo infantil, ¿no? Prematuros, quintillizos, prematuros. Bueno, complicaciones de fetales especiales de los gemelos, ¿no? Del embarazo doble. Tenemos esos cuatro: gemelos siameses, gemelo parásito externo, feto en feto, y los monopodiales. Ahí está, te dije que los monopodiales son los que más se complican. Los siameses son estos, unidos, el más frecuente es el tóraco-pago, ¿no? Tóraco-pago, ese es el más frecuente, ¿no? Unidos por todas, ¿no? Por el pecho. Y así, mira, todas las variedades que hay de siamesa, ¿no? Que la adicción ocurrió pasados los 13 días, ¿no? Gemelos, ahí están bien en la ecografía, ¿no? Los dos gemelos unidos, pero ¿ves? ¿Te das cuenta? Tóraco-pagos. Ahí están, ¿no? Unidos en la ecografía, pero no sé si te das cuenta. Le han hecho una resonancia, unidos por el tórax, ahí está, ¿no? En la resonancia. Ahí está, este es un aborto, ¿no? De 17 semanas. Y eran siameses, ¿no? Unidos por el tórax, por el cráneo, ¿no? Bueno, el gemelo parásito externo. Un parásito que está ahí, sí, externo, se une, ese parásito chiquito está, ¿no? Es embarazado, ¿sí? Externo chiquito se une a su gemelo normal, ¿no? Al grande, al gemelo normal. Y, ¿no? Parásito externo, me dice, ¿no? Bueno, ahí dice, parecen siameses, ¿no? Parece, ¿no? Parásito externo, ¿no? Feto en feto, o sea, un feto está dentro del feto. Un embrión se envuelve desde el principio dentro de su cogemelo y casi siempre dentro de la región intraabdominal, ¿no? de su gemelo de su hermano, ¿no? El desarrollo de este gemelo parásito raro se detiene por lo general en el primer trimestre, ¿no? Es intraabdominal, parece, ¿no? Feto en feto. Y los monopodiales tienen 4 complicaciones. El síndrome de transfusión feto-fetal es el que más viene en exámenes. TAX, TRAP y RSU selectivo. TAX, TRAP y RSU selectivo, ¿no? Son 4 complicaciones de los monopodiales, o sea, una sola placenta. El primero, el síndrome de transfusión feto-fetal, o llamado síndrome de poligramios oliguamios, es un síndrome donde hay transfusión de sangre de un gemelo donante a su receptor, le transfunde sangre, del donante al receptor. Ahí está, el donante, ¿no? A través de las conexiones vasculares placentarias le está transfiriendo sangre al receptor. El donante toda su sangre le transfiere y al final se queda chiquito, ¿no? Se queda anémico, pequeño, pálido, ¿no? Y su riñón ya no desarrolla, su vejiga tampoco, orina poco, y si orina poco, entonces poco líquido amniótico, oliguamios, escaso líquido, hay oliguamios. Y el feto está apretado dentro de su saquito, ¿no? Igual apretado, que a la larga va a tener, tú ya sabes que las complicaciones de un oliguamio, ¿no? Feto apretado, que va a traer hipoplasia pulmonar, contractura, no se mueve, contractura de las extremidades, todo eso, ¿no? Como que estuviese atascado ahí. La vejiga pues ya no funciona, ¿no? En cambio el receptor
tanta sangre que recibe se vuelve policitémico, con sobrecarga circulatoria, feto más grande, hipervolémico, hiperviscoso, y tanto que recibe sangre, la vejiga orina y orina, y full orina llena de líquido amniótico, polidramios. Polidramios. Le vaya una insuficiencia cardíaca, ¿no? Pues ese es el síndrome de perfusión feto-fetal. El diagnóstico, pregunta de examen diagnóstico se confirma con dos criterios. Primero, que tiene que ser un monopodial. Un monopodial, ¿no? Y segundo, un feto está con polidramios y el otro feto está con oligoamnios. Polidramios se define cuando la columna vertical del bolsillo máximo es mayor de 8 y oligoamnios cuando la columna vertical es menor de 2, ¿no? ¿Sabes eso? Pues esos dos criterios, ¿no? Primero que sea monopodial y segundo, polidramios oligoamnios, ¿no? Uno y otro. Entonces, cualquier embarazo general monopodial hay que estar controlando, ¿no? Controlando, dice, empieza alrededor de las 16 semanas. Y cada 2 semanas vas controlando un general monopodial, ¿no? Cada 2 semanas ecográficamente vas controlando, ¿no? Si depende uno ya está escaso líquido y el otro un líquido, ¿no? O sea, oligoamnios y polidramios. Y si en algún momento ves que se está alterando algo, y ya estás identificando que probablemente ya me esté haciendo síndrome de transfusión feto-fetal, entonces ahí usas la clasificación de Quintero. Esa es la clasificación de Quintero. Estadio 1, 2, 3 y 4 y 5. Estadio 1 hay discordancia de los volúmenes, pero uno está oligoamnios y el otro polidramios, ¿no? El estadio 2, además de esa discordancia, ya no se observa vejiga, orina muy poquito la vejiga. Estadio 3, además de eso, ya se altera el doble, ¿no? La arteria umbilical, ductus venoso, vena umbilical. Estadio 4, además de todo lo anterior, se agrega ascitis o híbridos en uno o ambos gemelos. Y estadio 5, cuando hay muerte de uno o ambos gemelos, ¿no? Esos son los estadios del quinto. Ahí está, estadios de quinto, ¿no? Un ejemplo. El tratamiento de síndrome de transfusión feto-fetal, estadio 1 permanecen estables, regresionan la gran mayoría, ¿no? Solo observando, pero un 60% va a avanzar a estadio 2, 3, 4, 5. En estadios 2 y 3 el tratamiento es fotocoagulación, ablación láser, quemar esas anastomosis vasculares placentarias, ¿no? Para de esa manera impedir la transfusión, ¿no? Entonces es la fotocoagulación láser, quemar las conexiones vasculares y de esa manera impides la transfusión, ¿no? Si no, la transfusión feto-fetal. El segundo es TAX. ¿Qué significa? La secuencia, como dice ahí, TAX significa secuencia anemia policitémica. Secuencia anemia policitémica. O sea, la definición es eso. Se caracteriza porque hay diferencias significativas en las hemoglobinas, ¿no? Del donante y el receptor. La diferencia está en sus hemoglobinas. El donante es anémico y pequeño y el receptor es policitémico. El diagnóstico se hace porque hay una discordancia en el pico, en la velocidad del pico sistólico de la arteria cerebral media entre los gemelos, ¿no? Vamos a hacer un doble de arteria cerebral media y vamos a ver qué hay esa discordancia, ¿no? Bueno, en el doble se hace eso, ¿no? Tratamiento expectante o fotocoagulación láser, como vimos, ¿no? TRAC más bien es secuencia de, como dicen, ¿no? Secuencia de perfusión arterial reversa, perfusión arterial reversa. ¿Cuál es la definición? TRAC está formado por un gemelo donante que exhibe características de insuficiencia cardíaca. Ahí está el grande, ¿no? Y un receptor muy mal formado, que carece de corazón y otras estructuras. Ahí está. No tiene corazón, no tiene cerebro, nada, ¿no? Uno bien formado y el otro carece de estructuras, ¿no? Acáudico, ¿no? No tiene corazón. Y eso se llama gemelo acáudico, ¿no? Eso es la... Entonces pasa la sangre, pero la sangre solo llega hasta las arterias ilíacas y de ahí se va a los miembros inferiores y no irriga la parte superior, por eso no desarrolla la parte superior, ¿no? Ahí está, ese es un ejemplo. Esta viene la pregunta de examen, ¿no? Acáudico o TRAC, ¿no? Y la última 4 es el RSU selectivo, ¿no? El diagnóstico dice se hace cuando la circunferencia abdominal difiere por más de 20 milímetros. Pues haces la ecografía de ambos fetos
y si la circunferencia abdominal difiere por más de 20 milímetros o la discordancia del crecimiento total es mayor del 20%, has hecho el diagnóstico de LSU, ¿no? Selectivo, uno está normal y el otro se ha quedado pequeño, ¿no? Restringido en su crecimiento. El Atacos, haciendo doble de la teoría umbilical, clasificó en 3 tipos, ¿no? El LSU selectivo, ¿no? En los gemelos. Es muy parecido al LSU que. Bueno. Muerte fetal. Cuando la muerte ocurre en estadios tempranos, primer trimestre, en ocasiones desaparece el gemelo, ¿no? Pero uno de los gemelos que muere, ¿no? El superviviente, el riesgo de muerte después del primer trimestre no aumentó. ¿Qué pasa si tiene en el primer trimestre 10, 12 semanas y uno de los gemelos muere? No pasa nada, el otro sigue normal su desarrollo. Como dice ahí, ¿no? El superviviente, el riesgo de muerte después del primer no aumentó. Y no es necesario vigilar el embarazo en forma estricta. Esto fue muy interesante, ¿no? El otro normal sigue viviendo. Control habitual como cualquier otro embarazo. Pero si la gestación ya es un poco más avanzada, segundo o tercer trimestre, entonces algunas veces el feto muerto, ¿no? Si digamos muere, ¿no? Gemelos de 25 semanas y uno de ellos muere, entonces ese feto muerto se puede comprimir de manera notoria. Eso se llama feto comprimido. O si no, se aplana mucho más hasta que se deseca. Eso se llama feto papilacio. Muy interesante. Feto papilacio. Ese es un feto papilacio. ¿No? Bueno, casi no sé. ¿No? Como toda una masa papilácea, ¿no? Desecada, comprimida contra las membranas poliamnióticas. Bueno. Conclusión entonces, la vía del parto de un gemelo, solo para teoría, la práctica hoy es una vaina. Solo hay que ver, ¿no? Si los gemelos tienen si los dos gemelos están dentro de una sola bolsa amniótica, ¿no? Los dos gemelos, una sola bolsa, se sale. A las 32 o 33 semanas hay que se acaba. Ahora, pero si cada feto tiene su bolsa, o sea, biamniótico, ¿no? Uno está en su bolsa y el otro está en su otra bolsa, ¿no? Hay dos bolsas amnióticas, biamnióticos, entonces puede ser parto vaginal, pero dependiendo, ¿no? Si ambos están en cefálica, parto vaginal. Si uno nomás está en cefálica y el otro está en podálico, transverso, no sé, pero la cosa es que el primero, el que más se presente, está en cefálico, y el segundo puede ser cualquier otra presentación, ¿no? Podálico, transverso, hay que ver, ¿no? Si es mayor o igual de 32 semanas, o sea, mayor o igual de 1500 gramos, parto vaginal. Pero si no, se sale. ¿No? Menos de 32 semanas, se sale. Aunque si el primero está en cefálica, ya, puede ser parto vaginal, ¿no? La cosa es que uno está en cefálica. Pero si el segundo está en transversa, entonces va a verde. Si el primero está en cefálica, bueno, nace en cefálica, ya está. Ahora, el segundo está en transverso, ¿no? Gusanito, como dicen. Entonces hay que esperar que espontáneamente solito rote. Se ponga en cefálico o en podálico, no sé. Pero si no se produce esa rotación, hay que hacer una versión interna y gran extracción del segundo gemelo, ¿no? En una transversa. Si ese transverso no rota, ¿no? Entonces metes la mano dentro de al útero y haces pues mismo con la mano, lo volteas, generalmente los pies se agarran y se saca de los pies. Nunca sacas el transverso. Hay una axioma que dice, ¿no? Nunca se saca el cefálico, se saca el podálico. O sea, mete la mano y agarra los pies y lo saca el podálico. Una versión interna y gran expresión del segundo gemelo, ¿no? Como está en este dibujito que así, ¿no? Lo pones pies y lo sacas. La versión interna. Eso es versión interna. A diferencia de la versión externa, eso es lo que hacían antiguamente las parteras, ¿no? Vas a estar tus segundos lejos, una vez de vive, ¿no? La gestante ya tenía 38 semanas y el feto estaba en transverso. En tus segundos lejos, no sé, ya te refiero, porque el transverso es cesárea, sí o sí. ¿Acaso quiso la paciente? No quiso. Lejos, ¿qué va a dejar? No, mis pastoritos, mis pastoreros, mis burritos, mis borderitos, no quiere dejarte hasta acá, no. Se fue. ¿Y qué pasa? Allá tienen las parteras. La partera quiso, versión externa, ¿no? Ahí, ahorita que la barriga los sobó, y lo volteó y lo puso en la cabeza de abajo y nació, vino a las 2 semanas, vino para que le dé certificado de nacido. Así son que es. La versión externa, actualmente ya está proscrito acá, ¿no? Versión externa hay que hacerlo con cuidado, porque tiene riesgos, ¿no? Puedes desprender la placenta, rompe la bolsa, o sea, hay que hacerlo al lado de esas operaciones. Pero así vas a quedar, ¿no? Es parte de la
Bueno, ese es todo.